Bien amigos, estamos con Omar Álvarez, abogado especialista en política de telecomunicaciones, para hablar sobre el litigio, ¿verdad?, por renovación de contrato de empresa telefónica y también del sector en general. Señor Omar Álvarez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, buenos días. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta situación? ¿Alguno de los dos tiene la razón? ¿Cómo es el tema? Bueno, algunos de los dos debe tener la razón. Lo que hay que manejar es la información, pero la información todavía no ha sido muy transparente hasta el momento. ¿A quién le competiría brindar esa información para que sea más transparente? ¿A los dos, a las dos partes? Básicamente quien le compete es el Estado, ¿no? Okay. A través del Ministerio de Transportes y OCIPTEL. Ok, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Hay trascendido sobre el informe de evaluación de OCIPTEL y que esto tal vez se podría obtener a través de la solicitud de información, ¿no?, por transparencia. Pero lo que es más aconsejable es que esta información se cuelgue en las páginas web, tanto del Ministerio de Transportes como de OCIPTEL. Así se hizo en la renovación pasada gradual de la renovación de Telefónica del Perú. No entendemos por qué no hay información accesible al público sobre la renovación. ¿Qué es lo que está pasando entonces hasta el momento? ¿Por dónde viene el tema definiéndose? ¿En qué estamos? Los datos que se manejan públicamente hoy es que más o menos hace un año, un poco más, Telefónica Previniendo debió haber presentado su solicitud de renovación de 3 de sus concesiones que se habrían vencido este año, ¿de acuerdo? Y esas 3 concesiones son sobre la concesión de telefonía móvil en Lima y una de provincias y otra concesión más que estuvo antes, que antes manejó Belsouth y que también se habría vencido en junio de este año. Entonces, un año antes del vencimiento, o sea, 2010 está, según la obligación de la ley, presenta la solicitud. Esta se habría admitido y bueno, de acuerdo a la regulación actual, en 50 días hábiles debe haber un pronunciamiento sobre esto, pero esto todavía no se ha producido. Ahora, un poco que lo que se discute es que si Telefónica efectivamente tiene derecho a una renovación automática o si es que el Estado peruano no tendría esta obligación y más bien podría salir a licitación y que Telefónica sea uno más de los que compita por esto. ¿Esto es así o no? ¿Qué dice la ley? No es tan... En realidad, si hablamos de acuerdo a la legislación vigente, ¿no?, de acuerdo a los marcos, hay un decreto supremo que se ha dado, incluso regula esto con mucho detalle, que es el decreto supremo 036-2010, se había dado a mediados del año pasado. Pero al margen de eso, lo que se establece es todo un procedimiento de evaluación de los cumplimientos de Telefónica al Perú. Y de acuerdo a estas normas ya específicas, se ha determinado que según la evaluación de los cumplimientos, debe haber un informe de evaluación evacuado por OCIPTEL y conforme a eso se pondera cuánto tiempo se le puede renovar a Telefónica. En este caso, las concesiones de los servicios... Pero al decir cuánto tiempo se le puede renovar a Telefónica, de alguna manera se deduce que tendría que sí haber una renovación y solamente se discutiría por cuánto más se le renueva. Existe la potestad del Estado de no renovar. Ok. Pero... ¿Eso sería cumplir algún reglamento? ¿Sería incumplir algún compromiso o no? Precisamente el decreto supremo que he mencionado. O sea, de la evaluación que haga OCIPTEL surgen unas condiciones legales que de acuerdo al reglamento que se ha promulgado el año pasado, podría corresponder, porque una decisión de ese tipo del Estado de no renovar tiene que ser sustentada, no puede ser arbitraria. Entonces las reglas ya se han establecido en ese decreto supremo. Ok, ¿y ahora este informe, esa evaluación, ya se tienen los resultados? ¿O esto es justamente lo que no se presenta, lo que no se muestra? Esto es lo que no es de acceso público. Ya debe tener conocimiento de eso, entiendo yo, la empresa, pero es lo que se podría colgar en la página web, como se hizo con el anterior proceso de renovación. Bueno, transparencia, ¿no? Desde acá solicitamos, OCIPTEL, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, ¿qué tipo de cosas se iban a evaluar justamente en este informe? ¿El servicio? Es decir, ¿qué tipo de cosas exactamente? Precisamente, o sea, tanto el contrato de concesión como las leyes actuales en materia de servicios públicos, de telecomunicaciones, la regulación de OCIPTEL, establece una innumerable cantidad de obligaciones que deben cumplir los operadores. Como por ejemplo inversiones... Están relacionadas a inversiones, a metas de uso de espectro radioeléctrico, en calidad del servicio, en los servicios al usuario, en la atención de quejas y reclamos, unas innumerables son, ¿no? Y tienen ponderaciones, ¿no? O sea, algunas son
obligaciones no muy importantes, otras sí más trascendentes, por ejemplo, interconexión con otros operadores. Hay una serie de obligaciones, ¿no? Entonces, todas esas están ponderadas también, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Telefónica mantiene que ellos tienen un derecho a la renovación automática? Si es que usted me dice que la ley lo que menciona es justamente una evaluación y en base a esa evaluación el Estado podría tener una discrecionalidad de decir si es que esto se renueva o no. Claro, existe un dato objetivo que han establecido en esta norma, que es si se le castiga con el 40% de penalidad para renovarle, es decir, si se sobrepasa ese límite, entonces cabe la no renovación. A ver, explíqueme un poco que, o sea, sobre un puntaje si se sobrepasa. Hay un puntaje, es Okay. el 40%. Y eso debe estar en una propuesta de pronto en el Fondo de Evaluación de OCITEL, sería importante saberlo. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que las normas, normalmente los contratos de concesión establecían que los incumplimientos reiterados, y este reglamento establece también que el incumplimiento reiterado de una obligación, si son importantes, no deben pasar de un 40%. O sea, es un cálculo especial y al final sale que si se incumple, por ejemplo, para la renovación total, como es el caso, porque hay dos tipos de renovaciones, ¿ya? Renovación gradual y renovación total. En este caso estamos hablando de renovaciones totales. En el caso de renovaciones totales que se pide por 20 años, como lo solicitó Telefónica, hay una penalización desde el 40%. Es decir, si debido a que Telefónica incumplió con 120 infracciones, o le establecieron 120 infracciones muy graves durante los 20 años, ¿no? La penalidad que le cae por eso es de 8 años menos a lo que está solicitando. Es decir, se le debería renovar hasta 12 años. Y vale. Pero si supera ese 40%, cabe la posibilidad de no renovarse. Y podría salir a licitación el Estado peruano y Telefónica podría participar nuevamente. Es que claro, la licitación, y bien como lo dijo el doctor Danós, hay que diferenciar lo que es espectro de concesión. Que claro, que el espectro, en el caso de una concesión de telefonía móvil, es vital, ¿no? Es el objeto mismo del contrato. Jorge Danós, ¿verdad? Sí. Sí. Profesor mío de Derecho, ¿él está representando alguna empresa o solamente lo comenta como un especialista? No, de acuerdo a las declaraciones, él ha sido como un especialista, ¿no? Okay. No entiendo que haya sido consultado sobre eso. Por lo menos ahora, en una noticia anterior. Pero lo que quiero decirte es que es sustancial el espectro a la concesión. Entonces, lo común es que si no se renueva la concesión, entonces el espectro revierte al Estado. Si solo en esa situación, por eso que el ministro también ha dicho, ¿no? Si no se le renueva a Telefónica, entonces se va a licitar, porque al revertirse al Estado el espectro, él ahí sí lo podría... Ahora, licitar. la pregunta entonces es, ¿qué tan objetiva es esa evaluación y qué tanto se podría prestar a juegos políticos? No, Telefónica, ¿por qué no pagó SUNAT? Porque yo creo que esas dos cosas tienen que ir por cuerdas separadas, ¿verdad? Pero si es que no es objetivo del todo esa evaluación, esas cosas sí podrían ser incluidas y al final terminar con un veredicto en contra de Telefónica. Por supuesto, o sea, es un tema de un procedimiento, el debido procedimiento, ¿no? El derecho a la contradicción, el derecho a la defensa. El ministerio o CITEL pueden haber emitido un pronunciamiento y Telefónica tiene el derecho de contradecir y establecer si es que encuentra algunos errores en la evaluación. Correcto. Y según eso, definirse finalmente la... O sea, Telefónica está con dos frentes abiertos actualmente, es decir, el frente de la parte tributaria, que está en el Tribunal Fiscal, incluso hay un reclamo, qué sé yo, y la parte de esta evaluación que hasta ahora nosotros, el público común y corriente, no tenemos mucha idea de cómo va ese tema, porque no sabemos nada de esa evaluación. ¿Cuáles han sido los resultados? Claro, se hablan de trascendidos, de que ya CITEL tenía un pronunciamiento a ese respecto, y ese pronunciamiento tiene que ser el Consejo Directivo, o sea, el informe de evaluación lo emite el Consejo Directivo de acuerdo a la norma, ¿no? Ahora a menos que haya habido un procedimiento específico en los contratos de concesiones telefónicas. Y esto es un precedente, ¿no? Porque el próximo año se vence otra concesión más. ¿Es un precedente positivo o negativo, cree usted, el hecho de que el Estado peruano se tome su tiempo para evaluar este tipo de cosas, ver qué tan han venido trabajando las empresas, qué tan han venido cumpliendo sus compromisos? ¿Le parece positivo o negativo de cara a inversiones futuras? Lo que me parece negativo es que se dilate el tiempo, porque las reglas de juego están. Entonces, obviamente, esto tiene que ver con un principio de predictibilidad, ¿no? Deben jugarse las reglas de juego
deben irse a las ¿Y instancias por qué que usted corresponden. cree que se dilata? También por presión política, presión de las empresas también. Sabemos que gente vinculada a Telefónica le habló al presidente, no, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja ese tema? Definitivamente hay mucho tema político, eso se sabe, se trascienden también las noticias, ¿no? Debe haber mucha presión porque de hecho para el operador es importante esta renovación. Estamos hablando que es del servicio de telefonía móvil, ¿no? Uno de los servicios más trascendentes, más importantes del Correcto. país y que permite la universalidad del servicio. ¿Qué tal es la rentabilidad y no hablemos solamente de Telefónica, sino de las empresas de telecomunicaciones acá, de las que están en la parte de telefonía móvil? ¿Qué tal es su rentabilidad? Porque yo tengo entendido que ahora Telefónica, con la crisis que vive otras latitudes, pues de alguna manera su caja, de donde saca buena parte del dinero, es el mercado de América Latina, Perú, Argentina, Brasil. ¿Qué tal es la rentabilidad? ¿Qué tan atractivo es el Perú para las empresas de telecomunicaciones? Bueno, en Latinoamérica, el Brasil es el que es más atractivo para Telefónica. Me imagino, por un Pero tema de volumen por un también, tema de ¿verdad? volumen, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, o sea, en Europa estamos un poco mal por la crisis financiera y acá las reglas o los balances están en azules, ¿no? En Latinoamérica. Entonces aquí por lo menos le permite dar un sustento financiero. Creo que le permite equilibrar. Y han venido desde su punto de vista cumpliendo sus compromisos telefónicos, es decir, claro, tú no estás en Ociptel para hacer esa evaluación, pero como un entendido y como un observador del sector, ¿ha venido no cumpliendo con esos compromisos que venía haciendo Telefónica? ¿Crees tú que va a sobrepasar ese 40% o crees que no? Yo te puedo decir, como usuario, yo tenía muchos problemas como usuario con Es que Telefónica. eso somos Sí, todos, así es. eso somos todos, Omar. Entonces, claro, bajo esa percepción, yo diría que no, ¿no? Que hay algunas falencias de calidad en el servicio al usuario, pero nada que no se pueda revertir. El tema es que se atiendan, ¿no? Correcto. Y también Ese es, este tipo del tiempo, ¿no? Porque el Estado peruano puede decir, bueno, ok, te doy la renovación, pero te pongo estas y estas y estas condiciones. Desgraciadamente, la ciudadanía peruana no siente que muchas veces es el Estado quien pone las reglas. Y te lo pregunto a ti, ¿ha sido el Estado quien ha venido regulando o ha sido al revés? Que, digamos, por la debilidad del Estado, Pablo Secada lo decía ayer acá, quizá no tenemos pues la capacidad de profesionales, ¿no? El nivel de profesionales en el Estado, en Ociptel, como lo puede tener Telefónica, que con dinero se jala a los mejores profesionales. ¿Quién ha venido poniendo las reglas en el sector de telecomunicaciones? ¿Ha sido el Estado o no? es un tema muy complejo. Bueno, formalmente es el Estado el que pone las reglas Bueno, del juego, ¿no? formalmente, Ahora, no es muy formal el Perú. que no es muy formal. Formalmente es el Estado el que pone las reglas de juego. Ahora que existan presiones políticas para establecer algunas reglas, bueno, finalmente hay la posibilidad, y está regulado también en el Perú, de hacer una gestión de intereses y poder establecer los intereses corporativamente, ¿no? Por Tal ejemplo, cual, eso se llama lobby, cuando se hace todo de manera transparente, está regulado y es positivo. Así es, ¿no? Ahora, y acá hay una cosa, ¿no? Que está en términos muy serios, si se hace bien esta gestión, y yo Telefónica gano porque tengo mejor capacitación, tengo mejores argumentos, y el Estado no está preparado para hacerlo, le voy a ganar. Es un mejor jugador en cancha que el otro, ¿no? Pero eso sería triste porque siempre debería ser, a ver, o sea, de alguna manera, ¿quién tiene la razón? Porque finalmente el Estado peruano tiene que velar por la ciudadanía. Saliendo un poco del tema, pero quedándonos ahí justamente, ¿hay competencia? ¿Hay sana competencia en el mercado de telecomunicaciones? ¿O todavía estamos un poco en pañales en lo que a una competencia, digamos, importante podría haber para beneficio del consumidor? En telefonía móvil hay competencia, ¿no? Sí hay competencia realmente. El tema es cómo se regula para que esta competencia sea óptima, ¿no? ¿Hay algún jugador dominante? Yo creo que es Telefónica, pero lo importante no es si es que hay un jugador dominante o no. Lo importante es si es que esa posición dominante es por virtud de la empresa, por clientes satisfechos, porque la gente está dispuesta a contratar con Telefónica porque le dan un buen servicio, o es por otras razones que escapan a la posibilidad del ciudadano de decidir con quién contratar. Ah, bueno, a ver, ahí no entendí bien la pregunta. No entendí bien la pregunta. Es decir, hay una posición dominante. ¿Hay una empresa que tiene una posición ¿De dominante en acuerdo? la telefonía? Te lo pregunto. Al parecer no, porque hay competencias en el mercado, ¿no? Claro, es un buen competidor de Telefónica. Ujú. Eh, ¿Qué porcentaje de mercado tiene Telefónica? Ignoro los porcentajes.
Ignoro los porcentajes. Ok, y esta posición, digamos, de las empresas se da por una competencia libre, no hay ningún tema ahí de mayor acceso al Estado o de posibilidad de sacar beneficio para mí, porque han habido también disputas al interior de los operadores, ¿verdad? O entre ellos. No, entiendo que hay unas políticas de puertas abiertas, es decir, que los operadores pueden ir y gestionar sus intereses Correcto. en el Estado, ¿no? Entonces, competencia hay desde ese punto de vista bien. Competencia hay desde ese punto de vista. ¿Podría haber más? Podría haber más, si es que las regulaciones son más eficientes, si es que el Ministerio también contribuye en ello, claro, podría haber mejores. Eso sería lo ideal también, ¿no? Más competencia. Sería lo ideal, porque tú y yo como usuarios lo requerimos, ¿no? Eso es lo que siempre decimos. Omar Álvarez, muchísimas gracias. ¿Cuánto más se puede dilatar este tema? ¿Cuándo tendría que definirlo Citel? Porque a mí tampoco me parece justo, correcto, que tengan también a Telefónica en ascuas, pues que digan, que decidan, ¿verdad? Porque ese tema del tiempo es fundamental. Lógico, mientras más se dilata, más se piensa que hay dilemas políticos hay que resolver, ¿no? Correcto, se nos debería mantener todo en un campo técnico, ¿verdad? Claro, ahora, es complejo, no es si tienen una papa caliente en Ministerio de Transporte, sí o sí. Caray. Muchísimas gracias. Omar Álvarez, entonces, abogado especialista en política de telecomunicaciones, más competencia que se resuelva este problema, si se le renueva, se le pone condiciones, lo ideal es que regule bien, ¿verdad? Para beneficio de los ciudadanos, de los consumidores. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con la última hora del programa, ya venimos. Soy Amada, soy profesora de inglés que